Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos ahora a tener una meditación en la palabra de Dios. Que Dios bendiga este tiempo. Y la pregunta es, ¿te cuesta orar? Y la respuesta es, me cuesta orar. Me cuesta orar. ¿Quién puede decir con seguridad que nunca ha sentido esa falta de deseo de orar? Bueno, no pareciera ser algo que tendría que ser así. Si uno dice el cristiano tiene que orar, sí, tiene que orar. El cristiano ha recibido una vida nueva. Cuando alguien nace en este mundo, tiene que respirar. Si no respira, se muere. Todo ser vivo necesita la respiración. Jesús dijo es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, el reino de Dios. Si nacemos de nuevo, tenemos que respirar. ¿Y cuál es la respiración del que ha nacido de nuevo? Sí, la oración. La oración nos permite respirar la atmósfera divina, estar en contacto con el Padre Celestial, con nuestro Señor y con el reino de los cielos. Entonces, les acompaño a ver en Primera de Juan capítulo 5, versículo 14. Porque a lo mejor va a decir, bueno, pues a mí no me cuesta orar, yo oro siempre. Bueno, este mensaje va para aquellos que les cuesta orar, en los cuales vos y yo podemos contarnos, y también para aquel que dice no me cuesta orar. Pero, ¿por qué este mensaje te va a servir también? Porque tiene algunos puntos, algunos preceptos de la palabra de Dios que nos van a ayudar a ver si nuestra oración está bien orientada. ¿Saben qué feo sería que nuestro tiempo de oración termine desperdiciado? Que estemos orando y orando mal. Santiago lo dice en su carta, dice ustedes piden pero piden mal. Entonces, la oración que vale es aquella que nos indica ya el apóstol Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que tenemos una confianza en alguien que nos puede oír, que puede saber dónde está nuestra necesidad, qué es lo que necesitamos y tiene su voluntad dispuesta a ayudarnos y a darnos lo que necesitamos. Ahora, yo tengo que entender cómo orar y por qué orar. Si no, la oración pierde motivación. Y el tiempo de oración se me hace algo rutinario o algo a lo que no le encuentro el sentido. Yo tengo que saber cómo orar y por qué orar. Entonces vamos a ver con la ayuda de la palabra de Dios algunas cuestiones. Bueno, acá ya el apóstol Juan nos está diciendo que tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está expresada en su palabra. Entonces ella nos va a indicar por qué tenemos que orar. Miren, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Nunca vamos a invertir mejor el tiempo que orando en la voluntad de Dios. Ahora, ¿qué tiempo desperdiciado, como les dije? Aquella oración que está fuera de los parámetros de los deseos de Dios para nuestras vidas, como iglesia, como creyente, como familia. Esto puede ser que nos desmotive y que digamos, me cuesta orar porque al final no sé por qué orar. ¿Qué tengo que decir en la oración? ¿Qué cosas son las que Dios quiere que yo ponga dentro de la oración? Bueno, miren, en primer lugar, la oración está puesta, como les decía al principio, como una necesidad primordial del hombre para buscar a Dios, para encontrarse con Dios. Salmo 42, versículo 1. Vamos a recorrer varios versículos, así que si ustedes quieren ir conmigo al Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía.
Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, decía el salmista. Su alma necesitaba a Dios imperiosamente. Ese es el deseo de la comunión con Dios, de estar cerca de Dios. Y eso se hace con la oración. Vos te acercás a Dios por medio de la oración. También el Salmo 63 nos ayuda a ver esto que dice el rey David. Salmo 63, versículo 1. Dice así: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así, en la sombra de tus alas, me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La oración es eso, es acercarnos a Dios, nos sirve para eso. Y miren, el salmista decía, mejor que la vida. ¿Qué quería decir con eso? Mejor que la vida es estar cerca de Dios. La vida es esa vida que todo el mundo vive. Hay que vivir la vida, hay que andar tratando de pasarla lo mejor posible. Esa vida que uno no quiere que se malogre. Oramos por la salud de las personas, por nuestra salud, porque queremos conservar la vida, porque amamos la vida. Pero dice el salmista, es mejor que la vida la misericordia de Dios. Y estar cerca de Dios y sentir esa compañía, sentir la presencia de Dios, estar disfrutando de Él es mejor que la vida misma. Una vida sin Dios es una vida, como dice acá, seca, árida. Una vida en la que no hay poder, no hay satisfacción. Mi alma tiene sed y mi carne te anhela. Hay una necesidad de apego a Dios. Al final dice, mi alma está apegada a ti. ¿Qué necesidad tenía el salmista, el rey David, de apegarse a Dios? Y eso es la oración. Vos no te das cuenta, pero cuando te pones a orar, tu alma se apega a Dios. Es un proceso que Dios planeó así. Por eso es necesario, porque Dios no se acerca de otra forma a nosotros. Si no inclinamos nuestro espíritu en la oración, meditamos en Él, como dice acá, me acuerdo de ti, medito, porque tú has sido mi socorro, y entonces estoy bajo la sombra de tus alas. Qué imagen tan llena de ternura y de misericordia nos acerca a la palabra de Dios para entender la necesidad que tenemos como seres frágiles, que somos los humanos, de cobijarnos en la oración para estar cerca de Dios. Así que la oración nos tiene que motivar porque es el deseo que tenemos de estar cerca de Dios y de vivir la vida de la mejor manera, cerca de Dios. Tenemos otro motivo para orar. Romanos capítulo 7. Romanos 7. En estos puntos quiero ser más enfático, tanto en el anterior como en este que vamos a ver ahora. Y después tenemos algunos más, pero lo vamos a ir avanzando un poco más rápido. Pero en este no quiero que pasemos de largo y meditar en esta verdad. Así que nos motiva estar cerca de Dios para orar. Y también nos tiene que motivar a la oración remover nuestro pecado. ¿Cómo removemos el pecado de la vida? Por nuestras fuerzas no podemos. Caemos una y otra vez en los mismos pecados, en las mismas debilidades. Romanos capítulo 7, versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Cortita esta frase, dentro de todo un contexto que está hablando el apóstol Pablo. El pecado mora en mi vida. Pero ¿cómo? Si soy creyente, ¿no mora el Espíritu Santo en mí? Sí,
pero también, si no, no habría lucha espiritual, si no, no habría conflicto, si no, no habría tantas veces que hablamos del pecado, es porque el pecado mora, se queda morando aún con la presencia del Espíritu Santo. Así que el pecado mora en mí, dice el apóstol Pablo. Ese es un problema por el que tenemos que orar, es una motivación para orar. Vos decís, pero en mi vida hay pecados, y en mi vida está mi carácter, mis formas de ser, de responder, las palabras que digo, lo que pienso, cuántas cosas que se nos pegan del mundo. Y bueno, nuestra naturaleza caída anhela alimentarse de todo la carne podrida, como diría, la carne muerta, como las aves de carroña. Pero el águila anhela carne viva, y el creyente es un águila. Es un ser que vive más allá de estas fronteras terrenales. Entonces, ¿cómo remuevo el pecado? Con la oración. La oración. Salmo 32. El rey David había pecado. ¿Y saben qué hizo? Lo que hacemos muchas veces cuando pecamos. ¿Confesó? En este caso no. Lo que hacemos muchas veces. Escondemos y callamos el pecado. Y él va a escribir después de haber solucionado su problema, dice 32.1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de las angustias, con cánticos de liberación me rodearás. Este es un salmo de confesión. Y nos muestra cuál era la situación del salmista, el rey David, antes de haber pecado, o antes de haber confesado su pecado. Él había cometido un adulterio, y ahí estaba, escondiéndolo, hasta que no pudo soportarlo más. ¿Por qué? Porque dice, mientras callé se envejecieron mis huesos. Se enfermó por no confesar el pecado, porque le angustiaba, le daba vueltas en su conciencia lo malo que había hecho, adulterio y asesinato. Así que se secó su espíritu, su vida espiritual se vino abajo, se apagó. Tanto él que alababa a Dios y bendecía al pueblo y ayudaba a que las personas se acerquen a Dios, estaba apagado, estaba silenciado su espíritu. No tenía forma de orar a Dios y que Dios le oyera hasta que él no confesara su pecado. Y esta es la gran necesidad que tenemos de orar también. Y el motivo que nos tiene que hacer orar es confesar nuestros pecados. Así que cuando él confesó a Dios, se sanó su cuerpo y se sanó su espíritu, que es lo más importante. Todos sabemos que cuando tenemos alguna culpa o tenemos alguna preocupación o alguna angustia, nos podemos enfermar. Nuestro cuerpo absorbe, no sé cómo sucede, qué sustancias habrá adentro, que provocan, no sé, se infectarán la sangre, empezará a funcionar mal algún órgano, no lo sé, pero nuestra mente, nuestra cabeza, dirige al cuerpo de tal manera que si hay algo que en la mente está mal, y la culpa hace eso, provoca malestar continuo y nos lleva hasta a enfermarnos. Pero lo peor, a cortar nuestra vida espiritual y nuestro
regocijo espiritual. ¿Cómo te afecta el pecado? Me preguntaba. ¿Cómo te sentís cuando le fallás a Dios? ¿Te sentís así como el rey David? ¿Enfermás? ¿Llegás a enfermarte? ¿Llegás a estar preocupado, ansioso, angustiado por haber fallado, por haberle fallado a Dios, por haber dejado que el pecado domine tu vida? Puede pasar. Puede ser una causa no digo que todas las enfermedades sean por causa del pecado, pero puede ser a veces que estamos callando cosas que tendríamos que solucionar en oración. Confesar, pedir perdón, arreglar cuentas. ¿Cómo sentís la rebeldía de este mundo contra Dios? ¿Te afecta el pecado de los demás también? ¿O lo ves como algo, total, lo hacen los otros? Sí, pero es contra Dios. Todo pecado es contra Dios. Así que el rey David no solo oraba por su pecado y lo confesaba, también se sentía mal cuando veía el pecado en los demás, en la sociedad donde él vivía. Miren el Salmo 119. Porque a lo mejor vos vas a decir, bueno, yo no peco. Bueno, bendito seas. Te acepto que a lo mejor no seas un notablemente pecador, pero ¿no sentís que la presencia del pecado también te angustia? Miren el Salmo 119. Este es un salmo que a veces se conoce más por lo largo que por lo que dice. Todos conocemos de los salmos más famosos, pues igual, y el 23, el 119, porque es el más largo. Pero ¿y qué dice el Salmo 119? Dice muchas cosas muy importantes. Y en una porción que vamos a leer ahora, en el versículo 129, vamos a ver que el salmista se duele mucho por el pecado de la sociedad. Maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu ser y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Vemos que el salmista amaba la palabra de Dios y viene desgranando en todo el salmo, pero en esta parte cómo la palabra de Dios afectaba para bien su vida y se sentía tanto gozo sentía en su corazón por la presencia de Dios, pero también dice que él lloraba por el pecado de la sociedad. ¿Te afecta también el pecado de los demás? Bueno, que te lleve a orar. Si no orás por tu pecado, porque a lo mejor vos no sos muy pecador, orá por tantas situaciones de pecado. Orá para que Dios te libre, te guarde del mal, de tantos males que andan sueltos, por tu familia, por tus conocidos, a los cuales el pecado los aleja de Dios. Orá para que se quebranten también ellos. Orá para que ellos se arrepientan de sus pecados, que reconozcan a Cristo, que escuchen la palabra, que sean sensibles a la voz del Espíritu. Orá para que otros también puedan resolver el estorbo de sus pecados. Avancemos en estos motivos de oración. Nos motiva a orar entonces también por el mal cuando no está tan claro que es algo malo. Mira, el mal se presenta de muchas formas, pero normalmente la maldad se presenta de forma sutil y como algo complejo de definir. ¿Esto es malo o no? El rey Salomón, Primera de Reyes 3:9, lo voy a buscar porque no lo recuerdo de memoria, pidió discernimiento para saber diferenciar entre lo bueno y lo malo. 3:9 de Primero Reyes. Él está orando a Dios y le pide: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Saber discernir, diferenciar
entre lo bueno y lo malo. Hacer la diferencia, poner esto es bueno, esto es malo. Saber trazar una línea entre lo bueno y lo malo. Y a veces es muy difícil. Ahí está el aborto, es bueno, es malo. ¿Cómo trazo la línea? ¿Es bueno, es malo? Para acá, después, en estos casos sí, en estos casos no. Y entramos a confundirnos. Es un asunto complejo, sí. Es sutil, por ejemplo, la homosexualidad, pero si hay amor, ¿por qué nos...? Y el mal está presente de manera sutil. Porque si vos entras a juzgar un montón de cosas que no son de la palabra de Dios, vas a pensar que lo malo no es tan malo y que lo bueno no es tan bueno, entonces. ¿Y cuántas cosas que se nos presentan día tras día? Tenemos que tener un corazón sabio, dispuesto a discernir y a buscar sabiduría. El apóstol Pablo dice que hay cosas que se tienen que discernir espiritualmente. 1 Corintios 2:14. Así que en oración pidamos a Dios saber diferenciar lo bueno de lo malo para no caer en el engaño y que Dios nos libre de todo mal. Otro motivo para orar, no sé si me cuesta orar, bueno, mira, otro motivo más para orar. ¿Conoces a Dios? Sí, me vas a decir, pero ¿lo conoces mucho a Dios? No. El deseo de conocerle. El apóstol Pablo le decía a los efesios que él oraba a fin de que Dios aumentara en ellos el deseo de conocerle. Efesios 1, 16 al 19. Señor, quiero que los demás conozcan de ti, que te conozcan en todo lo que tú eres. No solo que yo te conozca, sino que los demás te conozcan. Mira qué linda oración para hacer. Señor, quiero que los demás conozcan tu nombre, conozcan de ti. Efesios 1, 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros. Es decir, conocer a Dios es un trabajo que se hace en oración. No vas a conocer a Dios por saberte 20.000 versículos de memoria, por haber leído la vida de todos los profetas y de los apóstoles. Eso sí, te va a servir, más vale que sí. Pero si no pasás tiempo en oración, es puro conocimiento intelectual. La oración nos permite conocer a Dios también. Así que vos decís, me cuesta orar. Bueno, cuando aprendas que orando accedes a un montón de conocimiento de Dios, sobre Dios, y que además orás para que otros conozcan a Dios, te va a dar ganas de orar. Otro motivo más para orar, dar gracias por las bendiciones pasadas. Vamos al Salmo 44. ¿Hacemos memoria de las bendiciones pasadas? ¿O estamos siempre esperando algo más, que vengan las bendiciones que todavía no vinieron? Sí, está bien. Pero también hay que orar dando gracias por todo lo que Dios ha hecho a través del tiempo en nuestras vidas. 44. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Fíjense, esto era siglos atrás. Y ellos seguían dando gracias. Tú con tu mano echaste las naciones y las plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste. Porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te compadeciste o te complaciste en ellos. ¿Ven? Los israelitas seguían adorando a Dios y dándole gracia por lo que el Dios de sus padres había hecho en el tiempo pasado, cómo les había dado la tierra y cómo les había ayudado. ¿Qué más? En Filipenses capítulo 4 se nos dice que también tenemos que orar para aliviar nuestras preocupaciones y nuestros temores. Por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados. El preocuparse es algo que nos afecta el ánimo. Podemos preocuparnos, sí. El lunes tengo que pagar cierto dinero, tengo que conseguir la plata, con la oración no lo resuelvo. Bueno, obviamente, tengo que hacer cosas.
pero la oración me ayuda a que mi alma no esté afectada por esos problemas. Y lo experimentamos. Cuando oramos, dejamos nuestra preocupación en las manos de Dios, es decir, sabiendo de que el Señor conoce lo que nos pasa. El problema no se va, pero sí se va el temor que puede provocar esa amenaza, ese problema que estás viviendo. Así que a orar, si hay temor, si hay preocupación, orar. También en Romanos capítulo 10 se nos dice que tenemos que orar por salvación, orar por todas las personas. Ay, me cuesta orar. ¿Y estás orando por los que no son salvos? El anhelo de Pablo, Romanos 10:1, mi anhelo es la salvación de mi pueblo, decía el apóstol. Quiero que se salven los judíos, los israelitas, que reconozcan a Cristo. Y él oraba por eso. Y en 1 Timoteo 2:1 se nos dice que tenemos que orar por todos los hombres. Por los reyes, los gobernantes, los que están en eminencia, pero después dice por todos los hombres. Es decir, que no podemos dejar a nadie afuera de la oración. Y entonces me cuesta orar. Orá, fíjate que tenés motivo de oración por otras personas, por tantas personas. Así que llegamos un poco al final. Y la pregunta es, ¿me cuesta orar o no quiero orar? ¿Me cuesta orar o no quiero orar? Es que no tengo tiempo. Ahí está. Ese es el punto. No es que no quiero orar, no tengo tiempo. No es que no tenés tiempo. No querés. Tiempo tenemos, todos tenemos el mismo tiempo. Y la oración tampoco, no son 2 horas por día. Ojalá, Dios quiera, pudieras hacerlo. Pero Dios te pide que te inclines, que te arrodilles, que le busques. Sencillo. No le vas a contar a Él cosas que Él no espera escuchar, pero sí, dale gracias. Pensá en tantas necesidades, en tus pecados. Y en tu propia necesidad de estar cerca de Dios, de que tu alma esté apegada al Señor. Cuando decimos me cuesta orar, o no quiero orar, o no tengo tiempo, es porque el deseo ha sido afectado. No deseas, entonces viene una pregunta que hace el apóstol Pablo en 2 Corintios 12:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Estás en la fe? Porque si no, todo esto que dijimos tiene un solo motivo, es que nunca naciste de nuevo. ¿Estás en la fe del Hijo de Dios? ¿Has creído, has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Te has arrepentido de tus pecados y confiaste en Cristo? Y si no lo hiciste, hacelo ya. Hacelo de corazón. Entregate a Cristo. Decirle, Señor, me arrepiento de mis pecados. Porque tal vez no te cuesta orar porque nunca naciste de nuevo. ¿Y cómo vas a respirar si todavía no naciste en el reino de Dios? La necesidad entonces es nacer de nuevo. Señor, quiero tu vida en mí. Quiero vivir en Cristo. Y entonces viene esa nueva vida, donde la necesidad urgente va a ser orar. Orar. Pero tal vez sos de esos creyentes que, como a mí me ha pasado también, apagaste la fe. Y el apóstol dice, examínense si están en la fe. Pruébense. Están en la fe, están confiando en Cristo, están viviendo una vida espiritual. Entonces, no. Ahí hace falta la oración. Pero también puede ser que como un buen creyente, que por mucho tiempo ha sido fiel, en algunas cosas le hayas dejado terreno a Satanás. Le hayas dado permiso para que él gane alguna ventaja sobre tu vida, se gane algunas cuestiones que tenés que revisar. Le has dejado, le has dado permiso, le has permitido que se haga cargo de algunas cosas al enemigo. Y es allí donde vas a tener que enfrentarte con tu propia realidad. Si le diste lugar a Satanás, tenés que echarlo. Se tiene que ir. Porque eso enferma el corazón. Eso te trae malestar espiritual. Te anula, en cierto modo, te quita el deseo de orar y de agradar a Dios. Santiago 4
8, vamos a leerlo para terminar. Santiago 4 nos da también respuestas acerca de esta necesidad. ¿Lo tienen? Santiago 4, 8. Acérquense a Dios o acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Ven? Ahí tenemos que hacer algo. Acercarnos. Dios está ahí, pero bueno, da ese paso, tenés que darlo. Me cuesta. Y dale, vencelo. Tenés voluntad, tenés algo adentro que es tu propia decisión. Pero es que Satanás me tiene atado. No piensa en Satanás, pensá en el Señor, que Él dice, acércate a mí y yo me acercaré a vosotros. Pensá en las promesas de Dios. Planteale a Dios esta promesa, decirle, Señor, yo me quiero acercar, acércate a mí. Y te va a dar ganas de orar cuando sepas que Dios se empieza de nuevo a hacer cargo de tu vida. Empezá orando. Empezá, mirá, dice, acercaos a Dios y se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Hay pecados que están presentes. Ay, bueno, confesáselo al Señor. Sacalos del medio. Limpia las manos, dice, es como, lavate, ya está. Bueno, dejemos. Da vuelta a la hoja. Afligíos y lamentad. Y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Es decir, mostrá lo que tenés adentro. Porque a veces ponemos una apariencia de sonrisa, de gozo, y adentro está todo seco, está todo mal. Hace rato que el Señor no anda por adentro. Y entonces, dale, que tu risa se convierta en lloro y tu gozo en tristeza. Lamentate de tu pecado, lamentate de tu situación, de que estás lejos de Dios, de que no le diste, hace tiempo no le das el primer lugar, la importancia que Él merece. Y entonces, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Él está esperando ese momento en que le diga, Señor, te confieso mi pecado, te confieso que he fallado, que no he sido lo fiel que vos querías que sea, que le he dado lugar a Satanás, que me he dejado estar y me abandoné, y en esto que parece que es todos los días una rutina, no tengo ganas de orar. ¿Para qué voy a orar? Me cuesta. Mira, muchos motivos hemos visto para orar. No faltan motivos, faltan deseo. Y el deseo vuelve cuando nosotros volvemos al Señor. Tenés que acercarte a Dios y lo único que Él necesita es tu corazón. Él se quiere acercar a vos. Hacelo hoy mismo, ya, que el Señor bendiga tu vida.